Amigos oyentes, son las 12:12 del mediodía. Nos conectamos a través de la vía telefónica con el periodista Fernando Villavicencio, quien es coautor del reportaje Arroz Verde, hoy denominado por la Fiscalía Sobornos 2012-2016 a esta trama de corrupción que se va desvelando en los juzgados ecuatorianos. Le damos la más cordial bienvenida, Fernando. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por esta nueva oportunidad y a su orden. Fernando, en los últimos días ya se han dado algunas declaraciones, han habido ya los testimonios anticipados tanto de Pamela Martínez, de Laura Terán, y usted ha podido participar de esas audiencias, de lo que ha podido escuchar, ¿cuánto corrobora de la información que usted hiciera pública y con la cual iniciara incluso Fiscalía este accionar? Bueno, me ha tocado vivir en carne propia, escuchar durante horas los testimonios de Laura Terán y Pamela Martínez, una historia que me la sabía completa, pero otra cosa es escucharles de boca de ellas, relatar y contar la forma como registraron y cómo funcionó este mecanismo mafioso. Y digo mafioso porque la forma de operación es exactamente eso, cómo las mafias operan a esta vez a nivel público. Para nosotros, o para mí en particular, ha sido, reitero, muy doloroso y motivo de indignación corroborar. A veces uno quisiera que lo que uno investiga y lo que publica sea falso, pero no. Lo relatado por Laura Terán confirma con absoluta precisión los reportajes publicados por nosotros en mayo del año 2019. Lo propio la versión de Pamela Martínez, aunque algunos elementos nuevos se han aportado, pero en términos centrales se confirma esta operación delictiva que fue liderada, de acuerdo con las palabras de Laura Terán, y Pamela Martínez fue liderada por Rafael Correa Delgado. Ahora, sería importante también conocer sobre las revelaciones de Pamela Martínez basadas en las copias de un cuaderno escrito en el 2008, 5 años después de este proceso de investigación que se ha dado también a conocer de parte de usted a través del medio digital La Fuente. 2018, perdón, había dicho otro año. Bueno, en realidad los sectores acusados o algunos de los acusados pretenden señalar o establecer que el cuaderno es como la piedra matriz o la pieza central de esta trama de corrupción. En realidad es una evidencia más, y no diría yo la pieza central. Hay demasiadas evidencias. Voy a ponerle un ejemplo. La propia existencia de correos electrónicos, de los cuadros de Excel que publicamos nosotros, de decenas de facturas que fueron encontradas luego de la acción fiscal, fueron encontradas en los computadores que fueron allanados por la Fiscalía General del Estado. Esto confirma el origen, en qué computadores, en qué terminales se manejaron o se manejó este sistema de registros de sobornos. También puedo decirle que otra evidencia importante es, por ejemplo, la declaración de los empresarios, como por ejemplo Teodoro Calle de la Compañía Técnica General de Construcciones, quien confiesa a la Fiscalía que ellos fueron chantajeados y que fueron presionados por gente del gobierno de Correa para entregar aportes económicos que al final acabaron financiando la campaña electoral. También puedo hablar de una evidencia, por ejemplo, el hecho de que el Servicio de Rentas Internas ha confirmado que se han hecho pagos desde la compañía Sinohidro y desde Telconet para algunos de los que han prestado servicios o prestaron servicios de Alianza País, como el caso de Seco Guerrero, por ejemplo. Entonces, le puedo nombrar 10 o 15 evidencias importantes y mucho más contundentes que la existencia del cuaderno, que para mí me parece muy relativo. Fernando, es importante y gracias a la oportunidad de conversar con usted, también escuchar la respuesta que usted pudiera dar a Santiago Cuesta, quien es consejero presidencial. Él ha insistido en Radio Sucesos días atrás que usted voluntariamente habría mutilado la información, incluso insinuó que usted habría recibido, o mejor dicho, pagado una cantidad cuantiosa por esa información que habría sido provista por un conserje, al parecer. Bueno, ventajosamente lo que diga el señor Santiago Cuesta debe ser tomado con pinzas
porque este señor habla como escribe, miente como escribe, es decir, es un tipo absolutamente peligroso. Este señor pretende decir que la información que fue publicada por los portales La Fuente y Mil Hojas se había obtenido de forma dolosa, que fue robada. ¿Y por qué dice él esto? Porque supuestamente un conserje que había robado esa información pretendió vender esa información, venderla a él en $50,000, lo que significa que él tuvo acceso a esa información y cayó. Nosotros lo que hemos hecho es obtener información durante varios meses y tal vez casi un año de investigación, procesar esa información, cotejar la información y publicar. ¿Sí? Nosotros no hemos cometido ningún delito, todo lo contrario. ¿Qué hubiese pasado este rato si Cristian Zurita y quien habla no publicábamos los reportajes de Arroz Verde? Este rato no existía acaso Arroz Verde. Lo que pasa es que el señor Cuesta está asustado porque él es parte de Arroz Verde, como yo he revelado esta mañana en Radio Sucesos. Yo he leído los correos electrónicos y los documentos que le vinculan a él en las reuniones que él mantuvo con Pamela Martínez y los favores que le pidió a Rafael Correa para liberarse de un lío judicial con su empresa Ceprofin. Es decir, Santiago Cuesta está muy preocupado porque próximamente tendrá que ir a la cárcel. Ahora, Laura Terán también, a través de sus revelaciones que lo ha hecho público en estos últimos días, ha sabido indicar que no se ha solicitado dinero a las compañías sin que se pueda solicitar un elemento que pueda sustentar que se tenga esos recursos, es decir, recibos, para que por medio de esos recibos se pueda tener la justificación de la entrega de esos recursos. También se ha sabido indicar que estos recibos no están por ninguna parte y, por otro lado, los contratistas, los representantes de las compañías no han podido todavía indicar si se ha entregado o no se ha entregado esos recursos que se hablan en este caso sobornos 2012-2016. No, completamente falso. Nosotros hemos publicado incluso facturas. El mecanismo de cruce de facturas, ¿cómo funcionaba? Por ejemplo, la compañía coreana SK se comprometía a pagar determinados servicios o la compra de equipos para la campaña de Alianza País. Entonces aparecía una compañía y esa compañía es la que entregaba las facturas. Yo he entregado varias facturas, he publicado varias facturas donde aparecen que esta factura, por ejemplo, este pago para realizar un spot publicitario con cargo a la empresa del señor Vinicio Alvarado o de su hija, esta factura de $60,000 aproximadamente fue pagada por una de las compañías que aparecen señaladas en Arroz Verde. Es decir, existe suficiente evidencia que confirma este mecanismo de cruce de facturas. En horas anteriores conversé con Cristian Viteri, quien está siendo procesado dentro de este caso. Él dice que no menos de 30 veces ha sido mencionado hasta aquí en la investigación Tomislav Topic, quien es el titular de Telconet. Y él llega a la conclusión que esta y otras pruebas dejarían entrever una justicia selectiva, una justicia que no se está aplicando de la misma manera para todos. ¿Usted, Fernando, coincide con esta apreciación? Bueno, el primero que demostraba una preocupación porque algunas compañías y algunos ejecutivos no están marcados en el proceso penal he sido yo. Y yo he sido el primero en señalar que, por ejemplo, me extraña que la compañía Odebrecht no esté vinculada al proceso, que los ejecutivos de Odebrecht, como Geraldo de Souza y el señor José Conceizao Santos Filo, tampoco esté procesado, y lo propio en el caso de Tomislav Topic y Telconet, o Daniel Cao, representante de la compañía china CNPC. Puedo seguir mencionando algunos nombres más. Es decir, yo puedo entender que la fiscal tendrá sus razones, pero desde el plano de vista periodístico, yo sí observo y cuestiono el hecho de que no se haya actuado de forma general para todos, sino que se haya actuado de alguna forma con un trato selectivo para dejar fuera a algunos personajes y algunas corporaciones.
También se ha dicho en estas versiones que el expresidente Rafael Correa ha solicitado directamente que se elimine la información que se tenía en los archivos que fueron guardados en diferentes elementos electrónicos. Específicamente en este pendrive que no se ha podido todavía dilucidar en dónde se encuentra, pero que el mismo asambleísta al que hacíamos referencia manifestaba que seguramente mañana se podrá encontrar algún pendrive que se lo pueda vincular a este proceso y que nadie sabe de dónde salió. Reitero, los presuntos delincuentes tienen que decir cualquier o interponer cualquier argumento, entre comillas, para decir que son inocentes. Eso es normal. Ningún delincuente va a confesar que robó. Y el presunto delincuente, Rafael Correa Delgado, está señalando y recurriendo a algunas muletillas para intentar salvarse del proceso. Está confirmado que los archivos publicados por los portales La Fuente y Mil Hojas, estos archivos fueron encontrados en los computadores de la Presidencia de la República y de la Corte Constitucional y en otros dispositivos electrónicos. Las autoras, quienes manejaron este sistema de registros, este mecanismo de sobornos, me refiero a Laura Terán y Pamela Martínez, han confesado que así fue. Es decir, Laura Terán no iba a autoinculparse, ella no iba a pegarse un tiro en la cabeza para proteger o defender a alguien. Estos son testimonios importantísimos porque ellas fueron las que manejaron este sistema de registros. O sea, escuchar a la señora Pamela Martínez decir que ella fue la que hizo y ofrecer disculpas por haber manejado y captado recursos económicos y haber entregado esos recursos en la campaña. Esta es una evidencia realmente contundente. Ahora que Rafael Correa pretenda decir que este pendrive no tiene ningún sustento y que el cuaderno tampoco tiene ningún sustento, es un problema de él. Queda claro que en la versión de Pamela Martínez, que quien le dispuso que destruya el pendrive es Rafael Correa, lo cual le complica mucho más la vida al expresidente, porque él lo que quería es ocultar información importante sobre este sistema doloso. Finalmente, Fernando, ¿hay un caso sólido que la Fiscalía pueda presentar ya en la audiencia preparatoria de juicio? A su parecer y con lo que usted ha podido participar incluso de estas audiencias, esto con la idea al mismo tiempo de tratar de desvanecer esa muletilla de persecución política que algunos políticos como Correa, Glass, entre otros, buscan que prevalezca. Bueno, vea que ellos son ahora los perseguidos políticos, después de haber ellos levantado toda una catedral de persecución durante 10 años. Quienes sembraron y construyeron un estado paranoico, delincuencial y persecutorio fueron ellos. Yo mismo soy víctima 6 años de una feroz persecución judicial, política y policíaca. He vivido casi 4 años en el exilio y la clandestinidad. 9 juicios penales, todos liderados por Rafael Correa y su grupo, y no porque he robado un centavo, sino porque he escrito y porque he denunciado y he publicado los más importantes casos de corrupción. Es decir, ellos son ahora los que quieren pasarse por víctimas, pero el país sabe que ellos son los autores del mayor atraco de la historia de este país. Estamos hablando de 70,000 millones de dólares. Arroz Verde es apenas el inicio. Por eso yo he dicho que Arroz Verde es la puerta de entrada al infierno, porque les va a permitir a la sociedad ecuatoriana y ojalá a la justicia a descubrir cómo este grupo político, que en nombre de la revolución y el Che Guevara, tomaron el control del Estado y se llevaron hasta el santo de la limosna. Fernando, no quisiera cerrar esta entrevista sin preguntarle si han podido recuperar, si ya está nuevamente al aire el portal La Fuente que usted dirige. Tenemos todavía problemas. Esto también es importante que el país sepa. Sin duda nosotros no tenemos ningún enemigo privado para que nos tumbe el portal. Nosotros exigimos que el gobierno aclare por qué razón está pasando ahora en este gobierno que dice ser el gobierno de la libertad de expresión una campaña feroz de persecución y acoso a los periodistas que llevamos adelante esta investigación. Lo mismo debo decir
que el señor Santiago Cuesta es quien lidera toda una estrategia de persecución contra mi familia y en contra de los portales de Mil Hojas y La Fuente. Estamos, reitero, intentando el día de hoy recuperar plenamente el servicio de nuestro dominio periodismo de investigación y con seguridad nuevamente volverán a atacarlo. No son ataques masivos que estamos recibiendo por parte de personas interesadas, entiendo que obviamente del gobierno de Lenín Moreno. Muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con usted y conocer más detalles de lo que hoy se va empezando a dibujar ya no en un papel, ya no a través de un documental, sino directamente en los juzgados y se ventilará hasta conocer quién se queda, quién se va dentro del caso Sobornos 2012-2016. A su orden estaré siempre. Gracias. Este ha sido el periodista Fernando Villavicencio, coautor del reportaje Arroz Verde y otros más que hablan de la corrupción de Alianza País en los últimos años.